alguna Sí. persona? No, es gente de la evidencia. Y si viene, Micro. sí, es. No, ¿Empiezas tú? No. no. Empiezas tú, María, que es... Bueno, yo sí, más cerca, ¿no? Sí. Bueno, que buenas tardes a todos, que bien haberos conocido algunos ya, muy profundamente, ¿no? Y muy intensamente. Ahora hemos tenido otra conversación muy intensa, ¿verdad? Que nos hemos contado ya casi todo lo que nos ha pasado en la vida, en poco rato, pero con mucha intensidad. Y luego lo impresionante es cuando nos enseñaron en Alba Editorial este libro, que parecía que, bueno, pues un libro más, ya, fenomenal, pues vamos a leerlo y tal. Y te pones a leer y ves que es un libro único, impresionante, emocionante, distinto a todo lo que habíamos leído. Gente que hemos leído mucho, hemos leído todos esos, casi todos los hemos leído. Y gente que hemos leído mucho y que nos interesa mucho la escritura, que nos interesa mucho la lectura, que nos interesa que todas las semanas hablamos de esto y bueno, para nosotros es una parte muy fuerte de nuestra vida. Encontrar este libro de repente mágico, un libro distinto a todo el mundo, y un libro que la autora es... ¿Quién es la autora? Julia. La famosísima Julia, que tuviste la osadía. La osadía y la fuerza sobre todo, y el interés y la... El tesoro. Sí, exacto, tesoro. Eso es verdad. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, el haber sido capaz de llegar aquí, llegar no solamente a Madrid, sino ya en Barcelona tuvimos también una muy bonita presentación. Pues yo creo que eso ya te está dando una fuerza para el siguiente libro. Eso por supuesto. Ya lo sabemos algo, algunos algo sabemos, ¿no? Pero este libro a mucha gente que ya le ha conocido, que ya ha conocido el libro, que ha conocido lo que tiene dentro, nos ha emocionado muchísimo, ¿no? Un libro de una persona que es su primer libro, que es una cosa maravillosa y que ha llevado como una especie de emoción y de verdad, ¿no? Porque es un libro que lo que tendrá, no sé si tendrá un defecto, yo no lo he visto por ahora, pero ya te lo diré cuando lo veas. Porque cuando los libros tienen sus problemas siempre, y tienen sus oscuridades. Pero este libro, realmente, el que lo lee se queda un poco emocionado porque es un libro, es de verdad, es un libro de verdad, no es un libro como de mentiras, ni de vergüenzas, ni de tal. Es un libro que es también un sitio, ¿no? Sí. Lo bonito La del vida. libro, sí, y todo lo que trae este libro es todo lo bonito que tú has vivido en este sitio, ¿no? En este sitio, y cómo esa especie de recuerdo y esa memoria lo has guardado toda la vida. Es una cosa muy bonita. Has tenido una vida distinta, una vida completamente diferente, en países diferentes, en sitios diferentes, y has sido capaz de como guardar eso como un tesoro, ¿no? Como tener metido eso en un sitio de tu mundo, de tu cuerpo, de tus amigos, y eso es una cosa que no has tocado. Has conseguido no tocarlo hasta hacerlo perfecto. Tiene un punto de perfección, tiene un punto de una cosa que no se ha tocado. Es muy emocionante, ¿no? Todas estas cosas que hablábamos el otro día en Barcelona, de las comidas, de cómo se habla de las comidas, hay nombres distintos para las comidas que ni siquiera casi en ningún sitio se conocen. Todo eso es muy emocionante, porque es ese tesoro. Todas esas cosas de las que hablas en el libro, o que escribes en el libro, son los tesoros de la vida, ¿no? Es decir, se inventa una cosa que nunca apareció, es esa letra. Tuvimos problemas con eso, sí, ¿te acuerdas? Y yo le decía, no, tienes que poner... Y yo decía, tú pon lo que quieras, si es lo que tú escribías, tú escríbelo, ¿no? No te falta que te pongas a ver la Real Academia, no pasa nada, porque si en ese pueblo se llama así, ¿no? Y entonces las correctoras me decían, oye, ¿qué es esto? A ver, no vamos a cambiar. Digo, no vamos a cambiar nada. Yo ahí en esa palabra en concreto me quise cerciorar, pero digo, no voy a poner ahí una... Pero cuando lo hice, y lo hice con un especialista del medio rural, sí, que se especializó en vocabulario rural de Castilla, yo le escribí y le dije, mire,
estoy escribiendo un libro sobre mi pueblo, desde Soria, y sale la palabra cocción. ¿Cómo? Y cocción. Digo, y entonces, pues claro, la gente me dice que qué es eso. Digo, yo en la Real Academia no lo encuentro, no lo he encontrado en ningún sitio, digo, pero se llamaba así. Entonces, si se llamaba así, me dijo, ay, usted sin ningún pudor. Claro. Si se llamaba así, póngalo así. Claro. Y punto. Quiero decir, hay que transmitir lo que Claro. efectivamente, a lo mejor en el pueblo de al lado llaman de otra manera, pero en mi casa Sí. me llamaban cocción. Sí, sí, sí. Y bueno, luego explico para qué sirve el cocción, porque tanto tampoco es... Sí. No, pero hay bastantes cosas en el libro de ese tipo de cosas que se quedan un poco en el límite, pero a mí es de las cosas que me gustan de este libro, ¿no? Que están en el límite de unos lenguajes que no tenemos por qué conocerlos todos ni con... No. Es ese pueblo, ese sitio, y es como si fuera Marte, es Marte, ¿no? Y no tenemos por qué subirnos a Marte a decir lo que tenemos que decir, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco libremente, pero te toca a ti, me parece, ahora. Y bueno, y un poco también, ¿quién eres? Yo soy Eva Cruz, una- soy periodista y mi labor aquí es entrevistar un poco a Julia Muy bien. para que podamos ir entresacando cómo ha nacido este libro, qué tipo de proyecto es, qué significa para ella y qué presenta el libro. Lo que decía María es muy bonito porque, ¿sabéis esos insectos prehistóricos que se quedan en el ámbar? Pues este libro tiene algo de tesoro en el ámbar, ¿no? De algo que se ha quedado ahí protegido. Es la historia realmente de 8 meses de la infancia. 8 meses en el paso de la infancia a la adolescencia, de una niña cuya familia ha emigrado a Barcelona, pero la niña en Barcelona no se siente bien y entonces la mandan al pueblo con su abuela. Entonces son posiblemente los 8 meses más definitivos de una infancia. Entonces me gustaría empezar preguntándote por qué era tan importante para ti recuperar esa memoria. Si era una cuestión personal o si también había elementos sociológicos, históricos, políticos, familiares, que tienen que ver con la despoblación, con la pérdida del mundo rural, con la pérdida de ese mundo que para ti es la pérdida del paraíso, ¿no? Sí, tampoco mistifiquemos, porque el paraíso tal vez lo era para mí, pero no lo era para la gente que lo vivía y que lo trabajaba. Y en realidad hay un poco de todo, hay un poco de voluntad personal mía de que ese quehacer de la gente sencilla del campo y esos utensilios que tenían una función específica y que se llamaban de una manera específica no se perdiesen, porque me parecía un legado muy importante, sobre todo que ahora ya eso no existe, ¿no? O sea, en realidad los tractores y las segadoras y los no sé qué es totalmente diferente, ya no tiene nada que ver. Y entonces yo sí tenía una voluntad de dejar eso plasmado, de que eso quedase con sus nombres y con sus funciones y con su quehacer. Y luego, por otro lado, es verdad que a mí me dolió particularmente la primera vez que volví al pueblo y la casa estaba vacío, por supuesto, pero la casa saqueada, que no fue la única, pues tampoco es así, las saquearon todas. Está contando a ellas que robaron hasta las campanas de la iglesia y la pila bautismal, o sea, en realidad fue un saqueo colectivo. Pero a mí esa ida al pueblo cuando ya no había nadie me marcó mucho, no solo por el saqueo, porque al final eran los objetos de cada día, los aperos de ellos, ¿no? Pero era mucho más que todo eso. Era mucho más que todo eso, era toda una vida dedicada a la agricultura y a una supervivencia muy básica. Muy básica. Entonces, para mí, es verdad que tuve buenas maestras, mi madre y mi abuela sobre todo. Mi abuela era mi farol. Y mi abuela era una persona, pues yo diría que muy inteligente, analfabeta, pero tenía ese sentido común de la experiencia del campo, del saber hacer, de no quejarse nunca, de hacerlo, pues esa era la función que le había tocado y esa es la que hacía, pero lo hacía muy bien.
Entonces mi abuela era de todo, mi abuela era astróloga, mi abuela adivinaba el tiempo, mi abuela hacía el pan, cortaba nada, tejía, hacía el jabón, hacía todo, la matanza del cerdo, todo, lo hacía todo. Y yo la seguía como una papanatas, porque claro, yo todo lo miraba desde los ojos de la niña que vivía en un piso muy oscuro de Barcelona, en un barrio que era tremebundo en la época en que nosotros vivíamos ahí, que no había ni tan siquiera alcantarillas, que eran fábricas y fábricas y humos y hollín y porquería. Y entonces, claro, para mí, que yo ya conocía el pueblo, conocía el aire, estás en el campo, la casa es, pues claro, sales de la casa, estás en el campo, ¿no? Y que veías los atardeceres y que veías las estrellas. Y digo papanatas y lo digo con sentido, porque los chicos del pueblo estaban como tal. Esta chiquilla que viene de la ciudad que se tumba en la era para ver los atardeceres. A mí era algo que me fascinaba, porque era un abanico de colores, porque era un cielo que hería de tan límpido que era, ¿no? Entonces, efectivamente, esa huida de la gente más joven, el otro día mi marido me preguntaba, pero ¿por qué se iban? Pues se iban sencillamente porque las tierras que tenían, que eran pocas, pequeñas y distantes entre sí, no daban para mantener a más de una familia. O sea, era así, o sea, o te ibas o malvivías en el pueblo. Y supongo que también, pues un poco, mis padres, como tantos otros, pues quisieron darnos una vida mejor, o que tuviésemos posibilidades de estudiar, que tuviésemos posibilidades de crecer, pero para ellos fue una llegada a la capital tenebrosa. Pero es impresionante, El micro, me emociona María. muchísimo lo de las abuelas. El micro. Perdón. No, que a mí me da, siempre tuve una abuela maravillosa también, y siempre me ha emocionado, no lo que decían las abuelas, sino lo que callaban. O sea, la discreción de esas abuelas. O sea, yo dormía muchas veces en casa de mi abuela porque la adoraba, y hace poco me recordó una prima, dice, acuérdate lo que te pasó a ti cuando te pusiste mala de verdad. Y entonces digo, sí, esos días estaba viviendo en casa de la abuela porque nos pegaban por ir a casa de la abuela, aquí en Argüelles. Y en un momento dado me fui, ya tenía que irme al cole, ya me iba y tal. Me dice mi abuela, yo estaba separando a mi marido. Me dice, piensa en todo lo que no te he dicho. Habíamos estado 3 días hablando y no me había dicho nada, pero ya sabía que me estaba separando. Y se me dice, y entonces me puse a llorar, y cada vez que lo pienso, y esas cosas de las personas mayores que son tan discretas y que nunca meten la pata y qué tal, es una maravilla, ¿no? Eran las palabras justas, justas, ni una más ni una menos. Mi abuela era de pocas palabras, poco demostrativos, como eran pues, casi todos los castellanos de la tierra. O sea, tenían el cariño que tenían, tú sabías que te querían y lo sabías por los actos, ¿no? Por las pequeñas cosas que te hacían, ¿no? Por ese guardar las cortezas de los torreznos para la niña, porque la niña no comía la grasa, pero se comía las cortezas. Entonces, tú sabías que te querían. Pero era mucho más que eso. Para mí fue como un aprendizaje. O sea, en realidad aprendí cosas que me parecían esenciales, y que son esenciales, que creo que las hemos perdido, y que ahora pues vivimos en esa liquidez, en esa inmediatez, en esa premura que todo el mundo nos solicita, que estamos ahí pendientes del teléfono, pendientes de las pantallas. Y yo, pues te diré una cosa, cuando llego al pueblo desconecto de todo. No tenemos radio, no tenemos periódicos, no encendemos la tele, y como si estuviésemos en otro mundo. Y tú sabes lo bueno que es que es una cura de desintoxicación fenomenal. Te dejo mi móvil ya. Entonces, no, en el sentido, te lo digo en el sentido sí, claro. De que efectivamente, si observas, que hay que tener un ojo también alerta, si observas,
que la naturaleza te lo da todo, o sea, en realidad, claro que era una vida muy dura, porque en realidad ellos para su subsistencia solo tenían lo que segaban en las tierras, en las 4 tierras que tenían, que eran tierras pequeñísimas y muy distantes entre sí, hasta que no llegó la concentración parcelaria, que más o menos intentó unir las que eran un poquito más grandes, pero aún así hacían kilómetros y kilómetros para ir de una finca a otra, ¿no? Y entonces, para mí eso tiene un valor incalculable. Yo estoy muy orgullosa de ser de allí, estoy muy orgullosa de haber nacido ayudada por mi abuela y creo que llegué a este mundo con buenas manos. Y efectivamente para mí lo más duro fue la salida de la abuela. Yo ya no estaba aquí, estaba en Brasil, y cuando la abuela fue la penúltima moradora del pueblo, que quedaban solo unos primos de ella, matrimonio mayor, que los hijos ya se habían ido, y claro, cuando los mayores dijeron que se iban también a casa de una de sus hijas, pues mi madre dijo, pues vamos a buscar a la abuela. Creo que si le hubiésemos preguntado a ella, que no se le preguntó, ella hubiese querido quedarse allí. Pero era una cosa difícil, porque no había teléfonos, no había comunicación, no había manera. Entonces, claro, mi madre decía, pero cualquier día se muere y ni nos enteramos. Entonces, había que llevarla. Pero tú no sabes lo que fue llevar a la abuela del campo al piso ese oscuro, donde no se veía el cielo, donde no entraba el sol. Y como ella decía, aquí no tenéis estrellas. Y cuando me dijo eso, digo, madre que nos parió. Que realmente era eso para ella, ¿no? Era un encierro. Nunca se lamentó, nunca. Y solo una vez la oí decir, solo una, pero yo me fui llorando de la habitación, me dijo, ¿y por qué no me dejasteis morir allí? ¿Y qué? ¿Por qué no me dejasteis morir allí? Con eso ya no hacía falta decir nada más. En realidad yo pienso que ella fue desgarrada de su tierra y desgarrada de su razón de ser, y de su pesar, por buenos motivos, obviamente, porque mi madre decía, bueno, pues la cuidaremos, estaremos con ella, era una mujer muy querida, la queríamos todos mucho, y bueno, la mimábamos, pero estaba viviendo pues en un infierno, era un piso para ella lamentable. Y sí que hay un poco de eso, ¿no? Hay un poco de sociología en el sentido de qué ha pasado con nuestros campos, qué pasó en la década de los 60 y los 70, que se fueron los jóvenes, ¿sabes? Que se iban los jóvenes. Y los mayores que se quedaban, pues o se morían o se los llevaban los hijos, hasta que se quedaron vacíos los pueblos, ¿no? Y era todo un modo de vivir. Era una... Sí, era su razón de ser, o sea, es que no había otra. Pero a mí me maravillaba ver la entereza de esa gente, ¿no? La entereza con la que afrontaban esa tarea dura, porque anda que el clima allí, no sé si está en la cuenca, no te digo lo que era, que los veranos caía el sol a plomo y los inviernos, ni te cuento, unas nevadas que te morías. A ver la periodista de lujo que tenemos. No, estás hablando de cómo era la vida allí, y una de las cosas más interesantes del libro es la precisión con la que Julia recuerda lo que ha comentado María, el vocabulario. Entonces hay una lista, al poco de empezar el libro, una lista que se titula, que ella encontró, que se llama Memoria de los bienes muebles y semovientes que Tomás Duruelo pone en el día que contrajo matrimonio con María de la Cruz la Fría. Este es el ajuar, el ajuar de tus abuelos. Entonces, había pensado que lo podíamos leer porque yo creo que indica un poco de qué tipo de subsistencia estamos hablando, y además recupera un montón de lenguaje del pueblo. Pues 18 fanegas de trigo. Yo te lo sujeto. A 18 pesetas la fanega. Entonces, bueno, total. 6 fanegas de avena, a 10 pesetas la fanega.
3 fanegas de hieros, que no sé si sabéis lo que son los hieros. Los hieros eran los guisantes, y los guisantes nunca se comieron en casa, se les daban a los animales. A 17 pesetas la fanega. 4 celemines de garbanzos, a 2,50 pesetas el celemín. 5 celemines de alubias, a 2 pesetas el celemín. 3 medias de salvado, a 2,50 pesetas. 134 arrobas de patatas, a 2 pesetas la arroba. Una vaca de 4 años que vale. Un pollino de 4 años tasado que vale 400, ¿vale? Un pollino de 4 años tasado en 200. 9 gallinas y un gallo que vale 20. De lo que de matanza le corresponde 200. Y una armadura de cama que vale 4. Ese fue el legado. Ese fue el legado de mi abuela cuando se casó. Y eso lo dice todo. Ahí está. Y me encontré, que ya me iba a poner porque me pareció demasiado, y me encontré también unas hojas donde ponía el ajuar. Esto era lo que de verdad valía, ¿no? El ajuar. 2 platos rotos y remendados, 2 cucharas de palo. ¿Qué año era eso? Pues eso eran los 60, yo tenía 11 años, pues yo nací en el 48, pues unos 60. Y no había dinero. Claro. Pequeño detalle. Pequeño detalle, no había dinero, era trueque puro y duro. Y en realidad yo a la abuela con dinero no la vi nunca. Y entonces, pues vamos, venía el señor a vender la fruta o el vino o lo que no tenían ellos y se pagaba con huevos o con trigo o con harina o con lo que ellos tenían, no había nada. Y sin embargo, lo que quiero poner de manifiesto es la generosidad absoluta dentro de esa pobreza. O sea, yo recuerdo, tenía ya 14 años entonces, vinieron unos amigos míos de Barcelona, vinieron en 2 coches, eran 6 personas, y yo les había hablado mucho del pueblo y bueno, vinieron a verme. Y entonces dimos una vuelta por el pueblo, tal, bueno, nos vamos, y mi abuela dijo, ¿tú los vas a dejar marchar? La abuela se van, dice, pero ¿cómo se van a ir sin comer? Pues mi abuela improvisó una comida para los que éramos, más los 6 que habían venido, se acordarán toda la vida de esa comida. Se acuerdan, muchas veces cuando me los encuentro me lo dicen, ¿no? Entonces, es verdad que en mi casa, en la casa de mis abuelos maternos, hubo siempre una predisposición, como el dicho que decía mi abuela, ¿no? De dentro de puertas para adentro todos son camas. En una casa muy pequeña hemos llegado a estar 12 personas. ¿Cómo dormíamos? Pues uno así, otro así, otro así, otro así, en una cama de matrimonio, no había otra, ¿no? Pero de todo eso, no es que yo quiera, porque hay una tendencia también a querer, no, yo no estoy mistificando nada. En realidad para mí fue una experiencia muy útil, un vivir muy útil y un aprender un montón de cosas de lo que de verdad es esencial. De lo que de verdad es esencial. Entonces, había eso sobre todo, ¿no? Pero además de los recuerdos, además de la pobreza y de los valores, hay una peripecia. O sea, esto es una novela de aventuras. Esto es una especie de novela de formación en la que hay un asesinato, hay una historia de amor y hay una peripecia narrativa. Con cosas que posiblemente ocurrieran, pero que tienen una elaboración literaria. Entonces a mí me gustaría preguntarte por eso, por ese proceso, porque esa novela no la escribiste en el año 80 cuando las cosas habían pasado hace poco. Has tardado mucho en elaborar estos recuerdos. Me gustaría que nos hablaras del proceso, del trabajo que ha sido escribir este libro para convertirlo en una novela. Bueno, yo siempre he escrito y siempre he ido anotando cosas, ¿vale? Como tú debo tener montones de cuadernos dispersos. Pero mi madre era la memoria de la familia.
y pensé que mientras viviese mi madre me tenía que nutrir un poco de su memoria. Las cosas que cito, las cito y yo me acuerdo perfectamente de ellas. Pero había cosas que no se contaban y que se contaban después. A mí, yo cuando tenía 11 años, me enteré que la chica había tenido un hijo porque bueno, que mi madre, porque éramos de la familia, nada más. Pero no querían entrar en detalles. Y entonces ya, adulta, le pregunté a mi madre, digo, mamá, ¿qué pasó? Pues hija, pasó lo que muchas veces pasaba, que las chicas pues se quedaban embarazadas y los padres de las criaturas, los abuelos, vaya, no querían que el crío, pero no porque no quisiesen al crío, sino porque no querían que su hija se quedase soltera para toda la vida, porque era, pues eso, pues sí, una puta, en realidad, y en los pueblos no te digo nada, la que corría por allí. Y entonces, esas cosas todas se las fui preguntando a mi madre ya de adulta. Yo iba anotando cosas. Y entonces este libro nació un poco también por una tozudez casi mía. Yo ya tenía escritas muchas páginas. Y con el grupo del Ateneo, que estábamos ya en final de proyecto, y ya habíamos repetido 2 años el final de proyecto, como éramos un grupo que nos entendíamos muy bien y que estábamos muy a gusto y tal, entonces dijeron, ay Julia, pero tú ya has acabado tu libro y no era este, era otro. Pero ven, digo, pero ¿cómo voy a ir a un curso? Yo tengo respeto también por mis compañeras y digo, pues, no tengo ni un proyecto, ¿cómo voy a ir a un curso? Y entonces, y Olga, que me conoce, me dijo... Olga Merino. Sí, me dijo, Julia, ¿tú tienes algo escrito? Digo, sí. Dice, pues tú mandas, pues había que mandar por lo menos 50 páginas. Bueno, mandé las 50 páginas. Luego yo creo que ya te irá saliendo, Pero claro, lo que yo tenía era justamente los recuerdos de los 8 meses y de la infancia, y no completo. Y entonces, claro, dice, pero estamos en un curso de novela. ¡Pachán! Dice, bueno, pues entonces habrá que novelar. Y novelé. Novelé como pude, pero novelé. Y efectivamente, no me aparto de la verdad, ¿eh? O sea, no me aparto de la verdad. He inventado nombres, la única que tiene el nombre verdadero es mi abuela. Todo lo demás son nombres inventados. Que también no sé muy bien si eso se hace o no se hace. Yo es que tenía pudor, porque había personas que todavía vivían, y no es que hable mal de nadie, un poco de alguno, pero bueno, pero que sí que no insulto a nadie ni lo dejo. Pues muy mal, hay que insultar. Entonces, no lo sé, claro, no se sabe. Yo lo novelé, me inventé los nombres y no me quise poner nombre porque también yo no era la protagonista del libro, la protagonista es mi abuela. Y entonces, ¿qué más da que me llame Julia que me llame como me llame? Si es lo mismo. Si lo que yo estoy contando es lo que hay, o sea, en ese sentido. Pero no empezó como una novela, en realidad se fue transformando a lo largo de los cursos que hicimos después. La niña en el libro le regalan Tom Sawyer y entonces lee Tom Sawyer, pero también su abuelo le hace una garrocha para caminar por el campo. Yo te quería preguntar qué garrochas literarias tenías tú, si tenías algún libro en mente, si tenías algún modelo literario que te influyera, que te ayudara, que te sirviera de faro. Mira, yo asistí, que de ahí mi tesón en que también Landero recibiese el libro, porque me gusta mucho Luis Landero. Y así, ¿no? ¿Eh? Al Luis Landero lo que hay que hacer es leerle. ¿No? Ya está, punto. Pues eso es lo que he Y hecho. te has seguido, claro. Y entonces yo estuve en la presentación de su libro, El balcón en invierno, y a mí me emocionó ese libro. Y entonces no suelo yo intervenir, pero en ese momento intervine y le dije, qué envidia me da
digo, ojalá yo algún día pudiese escribir algo parecido a lo que usted ha escrito en ese libro, digo, porque es justo lo que yo quisiera decir, ¿no? Es que son justo esas cosas que yo quisiera decir. Y entonces, y él me dijo, ¿y por qué no? Claro. ¿Y por qué no? Algún día a lo mejor lo puedo escribir. Está claro. Y eso se me quedó ahí, y eso fue antes de que yo me presentase en ese curso de fin de proyecto, que no era un fin de proyecto para mí, pero él fue como si dijésemos el acicate, porque me gusta mucho su manera de narrar, porque es muy, muy sencillo narrando, porque lo cuenta desde la emoción también, o sea, no hay trampantojos con Landero, es tal cual. Y eso es lo que yo pretendía, claro, no sé si hay algún trampantojo ahí, pero no, creo que no. Y bueno, no sé, eso es lo que hay. Hay un pequeño trampantojo porque la novela empieza con Julia de Mayor viajando, es verdad. Julia de Mayor viaja al pueblo. Pero enseguida, a los pocos capítulos, es una niña. Y ese cambio de voz no es tan fácil de mantener. No. ¿Te costó ahí ese escalón? Sí. Me costó tanto que casi no lo iba a poner. Pero ahí, aconsejada por mis compañeras, me dijeron, Julia, tiene que salir otra vez la voz de la adulta que ha vuelto, que ha visto eso, que cómo lo ha elaborado, qué es lo que le ha quedado, y eso lo tienes que poner. Y ahí me puse a hacerlo como pude, ¿no? Pero no, desde la sinceridad, desde la franqueza, ¿no? Que era un sitio, pues, para mí mágico, pero que me hubiese gustado estar allí escribiendo, que no estoy, porque soy una muñerica, pero sí, me hubiese gustado mucho. Y efectivamente creo que es el sitio ideal para reencontrarse, para bucear en sí mismo, te planteas un montón de preguntas. Te quería decir una cosa con esto que hemos dicho de Landero y tal, ¿no? A mí me impresiona que Luis Landero es una cosa bastante parecida a la tuya, sí. Varias cosas, porque no es solamente una cosa, pero sí, el que tú has dicho, el otoño de invierno, es típico sí. de la España vacía, ¿no? Sí. Porque a lo mejor en la casa de Landero no era así exactamente, porque cada familia tiene sus cosas y tal, ¿no? Pero a mí me parece raro que en esta España que hemos tenido, en ese cambio de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, que ha habido tan brutal y tan impresionante, la España vacía, que lo dice hasta Zapatero, lo decía Zapatero, ya lo dice nuestro querido presidente, pero vamos, toda la gente que habla de esto, es impresionante que no haya... como que no haya muchas más películas sobre esto, ¿no? Y más novelas sobre esto y tal, porque era un trauma tremendo, ¿no? Quizá ese trauma era tan grande que no se podía ni hablar de él. Porque cambiar de vida de esa manera tan brutal y tan radical, a mí me ha impresionado muchísimo, la verdad. Y eso da lugar a muchísimas novelas. Y no hay tantas importantes, unas novelas que de verdad sean... Y una es la tuya. O sea, que tienes que estar tú y Landero más o menos... No, te digo en serio. Ojalá. Cada uno escribe como hace, como puede, en el momento que puede, pero tiene mérito ser capaz de volver atrás, de ver todo lo que se ha sufrido y de cambiarlo en otra cosa, convertirlo en otra cosa. A mí me parece interesantísima tu novela por eso, ¿no? Porque has currado sin ninguna perspectiva de conseguir nada durante años y años y años para volver a ese horizonte y entonces es muy bonito lo que has hecho. Pero el mérito no es mío. Bueno, da igual, lo has escrito tú. Sí, lo he escrito yo, no, pero quiero decir, el mérito no es mío, no, el mérito... Eso menos da igual, es que eso no da... Perdóname que te diga más, el mérito es lo de menos, lo importante en un libro es lo que lee la gente, ¿sabes? O sea, da igual cómo lo has hecho, ¿sabes? O sea, lo has hecho con gansos o con vacas, o lo has hecho con dinero que has robado, que también estaría muy bien. Pero lo bonito es lo que ha quedado después de tantos años de pelea y de trabajar con la imaginación. Es alucinante lo que has hecho. Vamos, no sé. Por eso a mí me extraña que no haya más gente
escritores, buenos, hay muchos buenos escritores que hablan de esto y que hablan de muchísimos, pero tenía que haber más todavía. Sí, Sergio de Molino, por ejemplo, sí, muchos. La España sigue ahí, sí te parte el corazón, claro. Y Llamazares, en La lluvia amarilla. Y, totalmente. Claro, yo creo que ahora están tocando ese tema desde un punto casi de vista ensayístico y poniéndole cifras al éxodo y poniéndole cifras al vaciamiento de una España que fue la nuestra. O sea, que a mí me sorprende que nuestro invicto caudillo que tanto parecía que defendía lo rural, la agricultura, lo rural, pues aparte de inaugurar pantanos y de arrasar pueblos, poca cosa más hizo, en realidad. O sea, en realidad nunca se le dio la importancia de vida al campo y nunca se le dio la importancia de vida al sitio de donde provenían los alimentos básicos. Y yo lo recuerdo porque cuando en Barcelona, que es cuando yo pasé hambre, pues en el pueblo hambre no se pasaba. Se comía siempre lo mismo. Sota, caballo y rey, el cerdo, la gallina, los huevos y poco más, y el trigo. Pero yo en Barcelona pasé hambre. Pasé hambre porque yo llegué, y fíjate, nací en el 48, yo llegué a Barcelona por meses y había cartilla de razonamiento. Entonces mi madre me contaba que es que estaba siempre hambrienta. ¿Y por qué? Porque eran papillas, en vez de ser con leche, un día eran con leche y 35 con agua. Y era así, no había más. Y un pan, que me acordaré toda la vida, me lo contó papá trabajaba en correos, y me decía, un pan blanco nos cuesta 33 euros y mi papá ganaba 330. Con eso está todo dicho, ¿no? Entonces yo pienso que lo difícil fue el regreso de esas personas a la capital en busca, supongo, de una vida mejor, que al final, pues, no sé si la tuvieron, porque ellos tuvieron unos años muy duros y vivieron en la quinta leche. O sea, como una guerra encima, vamos. Claro. Un pequeño detalle. Y entonces, eso para mí, ese es el mérito. Ese es el mérito de una familia pobre, casi iletrada, y bueno, mi mamá sabía leer y escribir, y poco más. Pero mi madre era inteligente como mi abuela. Entonces, yo pienso que ellos han tenido un mérito fabuloso. Porque no somos Einstein, ni mi hermano ni yo, pero consiguieron educar a sus hijos, bueno, yo estudié, me matriculé en la facultad a los 50 años. ¿Por qué? Pues porque había que trabajar. Desde los 14 años ya estaba trabajando. Pero no recuerdo eso como una cosa de infelicidad, o sea, en realidad, pues trabajaba, había mucho trabajo en aquella época, y trabajaba, y luego ya cuando volví a Barcelona y ya no tenía yo trabajo, que eso me costó muchísimo también de asumir, pues dije, pues voy a estudiar. Y me puse a estudiar idiomas, me preparé para la selectividad, imagínate, mis libros de bachillerato estaban más olvidados que olvidados, ¿no? Pero fue una gran experiencia, también te lo digo. Pero en realidad, y pienso, por ejemplo, mi madre que era una persona lista y muy inteligente, se quiso poner a trabajar. Y papá, que era pues como el mismo pueblo, y papá nunca la dejó. Y pienso que le cortaron las alas a mi madre, porque papá decía que tenía que estar allí cuidando de sus hijos, cuidando de él, que trabajaba como un loco, que trabajaba más horas que las que daba el reloj, y así fue. Claro. Entonces, es una vida, digo, que yo a mi madre le pregunté, mamá, ¿tú has sido feliz alguna vez? Y mi madre me dijo, ¿felicidad qué es eso? Felicidad es ver crecer a tus hijos sanos y que lleguen a algún sitio. Que a mí me gustaría que hablase ella, porque tú te emocionas y entonces dice
dices cosas muy bonitas, pero Perdone, estamos hablando de España, ¿no? Para Claro, el caso es yo que... también del telediario. El del telediario hace 30 años. Estamos hablando de España, señoras. Claro, es que el libro tiene una cosa curiosa, que lo hemos hablado antes. En el libro prácticamente no hay presencia de la religión, que es una cosa que llama la atención. Si hablas de un pueblo de Soria en los años 60 y la iglesia ni aparece, o sea, aparece de lejos, hay un cura. Ahora me contestas, que no he terminado. y además hay muy poca presencia de la política, por ejemplo. O sea, no existe autoridad, allí la gente vive al día y sin perspectiva política de ninguna clase. La única reivindicación que sí es política es claramente una reivindicación del yugo de las mujeres, de cómo las mujeres sostenían aquello y no tenían la libertad de la que sí gozaban los hombres, aunque ninguno tuviera mucha. Estaba claro que ellos tenían más que ellas. Y esa fuerza sí está en el libro. Esa reivindicación yo creo que es una cosa además diferente, porque ni en Llamazares ni en Landero existe esta fuerza, ¿no? Y esta reivindicación de estas mujeres sabían lo que hacían, eran sabias, había una sabiduría ahí que no hemos sabido reivindicar y gracias a esas mujeres esa vida se sostenía, ¿no? Y en realidad, bueno, mi bisabuelo a los chicos los llevaba a la escuela, pero a las mujeres no. Eso ha sido hasta hace un cuarto de hora. Claro. No un cuarto de hora, no, pero varios cuartos de hora, ¿no? Y los chicos se fueron a América, como tantos otros, y hicieron las Américas, como tantos otros. Luego llamaron a sus hermanas y fueron las chachas de los que hicieron las Américas. Entonces... O sea, oye, ¿le damos un poco de... al público un poco de... Sí, yo tenía una pregunta más, antes de que vosotros preguntéis lo que queráis, que es ¿en qué tipo de lector estabas pensando? Porque yo creo que seguro que estabas pensando en tu familia, en cómo lo iban a leer, en cómo lo iba a leer tu hermano, en cómo lo iba a leer la gente del pueblo. Era una cosa para... Al principio era una cosa para los de casa. Lo que yo estaba escribiendo era una cosa para los de casa. Pero luego pensé que el mensaje podía ser más universal. Que por eso, cuando tú me preguntaste, ¿no le ponemos nombre al pueblo? Yo dije, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Sí, bueno, es igual, ahora ya se sabe, ¿no? Pero es que no era ese pueblo, es que era ese, el otro y el de más allá. Era un problema general. Y era un problema, yo a lo mejor porque estoy en la meseta castellana más castigada, o sea, es la parte más árida de Soria, que Soria es muy bonito y Soria es muy diverso, pero... ¿Landero va a Soria? Te lo digo, para que lo sepas. Y Marías. Y Marías también. Marías de la Alianzoria. Y sí, era efectivamente como que es un libro que yo empecé escribiendo pensando en los de casa. Y luego dije, pues no, quiero que los demás también sepan que existió esto, que ya no existe, pero que existió. Y ahora es curioso porque nosotros que nos deshicimos de las fincas porque teníamos un problema, no las conocíamos. En realidad era eso, las trabajaba otra persona, pero no conocíamos las fincas. Y yo le dije a mi hermano, vamos a ver, si un día pasa algo, y nos pasa algo a ti o a mí, que no las conocemos, pues tú imagínate tus hijas, lo que será. Bueno, nos deshicimos de las fincas, hubo un comprador que las quiso comprar y fue casi un alivio. Un alivio, pero en el fondo también una parte de tensión, porque dijimos, caramba, si un día tuviésemos que volver, no tendríamos sitio donde trabajar la finca. Imagínate nosotros, ¿no? Es posible, ¿no? Pero, y yo como médica que soy, menos todavía. Entonces, ahí también hubo un desgarro. Ahí fue un alivio porque nos sacábamos un problema encima, porque teníamos que el rentero, que teníamos que estar detrás de él para que nos pagasen, que no sé qué. Un alivio. Caramba. Luego llegó el día, al año siguiente, se ve que las vendimos baratas, ¿no? Como no sabíamos de precios, pues y el propietario, el que nos las había comprado, ya se las había vendido a otro. Ah, sí, esto pasa. Sí, y entonces
todavía se perdió más ese hilo y dije, uy Dios, pues aquí ya... Bueno, te auguro mucho club de lectura con señoras que tienen historias parecidas. Sí. Esto va a ser muy interesante. ¿Sí? Hombre, cómo se van a encontrar reflejadas Sí. en esta historia. Pues yo espero que sí sea y muchísimas gracias a todos, porque en Un realidad... momento, que van a hablar ellos ahora. No, yo querría agradecer primero, porque yo lo tendría que haber hecho lo primero y no lo he hecho. Pues Lola, muchas gracias por Julia, acogerme por favor. y gracias a ti, María, porque empatizamos enseguida las dos, ¿no? Sí. Y a ti, Eva, que te he conocido hoy porque ya me has encantado. ¡Qué bien! Pues me alegro mucho. Conoce a alguien de la cuenca, ¿sabías? Bueno, conozco a Juan Carlos Iragorri, que es un Claro, periodista el que está- colombiano el que está en la- buenísimo, que vive allí. Sí. Que es corresponsal en América. Efectivamente, es lo que me ha dicho, yo no lo sabía. Pues muchísimas gracias a todos por venir, por hacerme un Gracias a ti, Julián. El libro, que habéis estado hablando todo el rato del libro, se llama Campos Azules, que es un título precioso además y yo quería preguntarte por el significado del título. No he leído el libro y entonces Pues quiero que fíjate, nos lo expliques. El significado del título, si te digo, es una cita de Proust, nada que ver con Machado, todo el mundo piensa que es machadiano. Es una cita de Proust de sus primeros años y yo iba a un taller de poesía con una de mis compañeras de escritura y que no sé si conocéis a Teresa Tafarel, que es una poeta muy buena, es argentina, y entonces nos preparaba muy bien los talleres y entonces en una de las clases dijo, leed este párrafo, nos ponía párrafos de los autores y de los poetas, pero lo preparaba muy bien con pintura, fotografía, dibujos, tal. Y no sé qué, nos eran los campos azules. Y yo subrayé campos azules. Y mi compañera hizo lo mismo. Y entonces cuando se acabó la clase me dice, Julia, el título de la novela, digo, yo también lo he subrayado. Yo también lo he subrayado. O sea, en realidad la cita es de Proust, no es de Machado. Y de Proust jovencísimo, cuando estaba Proust, ya ves, los campos azules en París. Yo creo que hablaba de las noches, pero digo creo porque no estoy muy segura. Vamos a empezar otra vez con Proust, entonces. ¿Con Proust tú? Vamos a empezar, digo. Sí, claro. Hay que empezar otra vez con Proust. No, además yo de Proust hice mi trabajo de final de carrera, o sea que... Pero es curioso, sí, porque todo el mundo me pregunta si es de Machado, y no es de Machado, es de Proust. Pero sí que lo que quería reflejar con el título es que el azul es tan intenso, que lo tiñe todo. En realidad el cielo es tan límpido, que es todo es azul. Todo es azul, hasta que se tiñe de rojo por la tarde, ¿no? O de violeta, o del color que sea. Pero es todo muy azul, muy azul. Y además azul, mira, os voy a decir una cosa. En Brasil, que mi compañera sabe, en Brasil hay una frase, yo he vivido en Río muchos años, y en Brasil hay una frase que a mí me encanta, pero cuando te preguntan qué tal, tudo bem, la respuesta es todo azul. Y cuando está mal, Rus, que está ruso, que ahora mira, viene al hilo, está ruso. Efectivamente, está ruso. Ahora viene muy al hilo del... Efectivamente. Pero cuando está bien es todo azul. Ah, qué bonito. Y también había un poco de homenaje a Río. Yo quería hacer un apunte, porque no lo puedo evitar, y entonces además es que me hace gracia, porque bueno, hablando de azul, de Proust a Machado, yo como te conozco me he quedado con la parte emocional de la novela, y entonces he pensado en estos días azules, este sol de la infancia, Sí, que escribió Machado, fue la efectivamente. primera frase que me vino a la cabeza. Y es la que he escogido yo, Sí. porque crees que es eso, ¿no? Y yo creo, bueno, para mí ha sido toda una sorpresa. Es decirte, yo sería incapaz, yo soy periodista, sería incapaz de escribir una novela, ¿sabes? No, Sería incapaz. Te pones Pero difícil. porque es muy difícil, porque son palabras mayores y a mí me ha sorprendido gratamente. Pero lo que yo te quiero preguntar
y lo que desearía es una segunda novela con Brasil de fondo. Eso Que ahí hay es también mucha carga emocional, Mucha mucha idea. carga histórica, sociológica, y bueno, Ahí empecé, pero lo dejé, hacer relatos cortos, todos sobre Brasil. No sé. Y luego estoy rehaciendo o mirando a ver si puedo recuperar el primer libro que escribí en el Ateneo. Que como no me gustó porque fue la primera y todas las primeras son peores. Luego, no sé, igual saco lo de Brasil. Las lentejas. ahí te espero, las lentejas. Bueno, siempre digo, es que ella, aparte de que como este libro lo ha cocinado, que se nota con mucho amor y mucho tiempo, y yo tengo que decir que ella es una magnífica cocinera y tenía sus puertas del Río de Janeiro abiertos para todos los pobres que llegábamos allí, más perdidos. Y yo siempre recuerdo, y siempre que hay un acto público le digo que le agradezco las lentejas que me cocinaba, porque al final estábamos muy lejos de España, ¿no? Pero nos encontrábamos en casa. Y nos encontrábamos en casa. Nos Y encontrábamos entonces en tienen que casa. salir las lentejas a colación, porque si no, ¿no? Vale, pues eso es lo que hay, chicos. Muchísimas Esa gracias. soy yo, ese es mi pueblo y espero que os guste. Claro, es que... Muchísimas gracias, Julia, por haber venido a la librería Alberti y presentarlo esta nueva escritora. Es un honor. Muchísimas gracias, María Atena, también, por habernos acompañado, haber hecho la presentación. Y Eva Cruz también, estupenda conversación, ha sido muy interesante. Yo estamos compartiendo vitrina casi, ¿no? Sí, ahí estamos juntas. Y ahora a leer a Julia Soria y estos Campos Azules. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y ahora, como autora firmará ejemplares de su libro, empezando por el mío.